Bueno, ahora sí, momento de darle la bienvenida al virólogo Juan Cristina, profesor titular de Virología de Facultad de Ciencias y prorector de Enseñanza de la Universidad de la República. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente, ¿cómo anda? No, mucho gusto, siempre es un gusto estar en su programa. Bueno, y siempre es un gusto recibir las explicaciones y poder entender un poquito más. ¿Qué valoración hace de los anuncios hechos ayer por el Ministerio de Salud Pública a propósito de la cuarta dosis, que en realidad nos aprestamos a no decirle más cuarta dosis, ¿no? Sino dosis de refuerzo, vacuna anual, semestral? Exacto. En ese sentido yo creo que estoy totalmente de acuerdo con la posición que toma la Comisión Asesora de Vacunación. Lo que hay que entender es que, digamos, estas moléculas que nos protegen, ¿no?, contra el COVID, es decir, que hemos adquirido, tanto sea porque nos hemos vacunado, en realidad la vacunación lo que hace es un poco, entre comillas, engañar al sistema inmunitario, brindando algo que es como si fuera el virus, digamos, para alertar nuestro sistema inmunitario, o cuando nos recuperamos de una enfermedad viral, como en este caso las personas que se han infectado y se han recuperado, adquieren naturalmente anticuerpos, es decir, que son unas moléculas que, a ver, para explicarlo bien esto funciona como la llave y la cerradura, ¿no? Este virus lamentablemente adquirió una muy buena llave que abre, tiene una capacidad de permitirle a esa llave entrar muy fácilmente a las células que están en nuestros pulmones. Obviamente esta cerradura no está ahí esperando que venga el virus, sino que tiene otras funciones en nuestro organismo. En este caso está relacionado con la regulación de la presión sanguínea, etc. Y obviamente esta cerradura no está fundamentalmente, sí, en los pulmones, en otros tejidos también está. Entonces el virus aprovecha eso. Nosotros generamos una molécula que se pega a la llave. Pero esto es muy específico. Eso genera naturalmente en nuestro organismo. Entonces, al pegarse el anticuerpo a la llave no puede entrar en la cerradura y de esa manera nos protege de la infección viral. Entonces, cierra ahora esa cerradura, se sella esa cerradura, digamos. Digamos, exacto. Esa cerradura no se puede abrir. Entonces, pero a medida que pasa el tiempo, estos anticuerpos específicos, cuando escuchan la palabra, esto que yo le estoy explicando, las cosas que se pegan, que se llaman anticuerpos neutralizantes, porque neutralizan el virus, van decayendo. Entonces tenemos grupos de riesgo que ya de por sí su sistema inmunitario no puede generar tan fácilmente estas moléculas. Por ejemplo, cuando nos vamos poniendo mayores, ¿no? Como en el caso de la gente de, ya, ¿no?, por ejemplo, yo de 65 hacia arriba, las personas, por ejemplo, que están tratadas con justamente otros medicamentos que lo que hacen es bajar la capacidad de desarrollar estas moléculas, porque, por ejemplo, tengo que sufrir un trasplante, entonces a veces para que no se rechace, sí, justamente porque lo que mide el sistema, tanto sea para el virus como para el trasplante, hay un sistema de vigilancia que dice, es propio y no propio. Lo que no es propio mío, yo lo ataco. Claro. Entonces, esta cuarta dosis, digamos, como muy bien usted decía, la dosis, otra nueva dosis de refuerzo está en ciertos grupos que, digamos, para protegerlos, digamos, de dar, cuando nos damos, por ejemplo, en la tercera dosis, sabemos ahora por los datos laboratorios que hay una diferencia muy significativa en la cantidad de esas moléculas que producen. Pero también mi pregunta va apuntando a, no todos tenemos la misma marca de vacuna, digamos. La tercera dosis en alguien que recibió 2 de Pfizer es una cosa, la tercera dosis en que recibió 2 de Sinovac es otra. No necesariamente. A ver, son dos tecnologías diferentes. Las primeras vacunas que dimos de Sinovac digamos, creo que fue una decisión acertada porque es una tecnología de vacunas que las aplicamos hace más de 60 años. Claro, y sirvió para el momento de emergencia, pero ¿no es que los anticuerpos duran menos en el cuerpo con Sinovac? Digamos, sí, no quiere decir que desaparezca la protección, que eso no es verdad, pero sí está claro que entre la segunda y la tercera dosis hay un aumento muy significativo. Por eso el mensaje aún hoy
que después podemos hablar cuál es la situación actual. Es que se vacunen con la tercera dosis. Hay que vacunarse con la tercera dosis. Ahora, Cristina, para las personas que nos dimos esa tercera dosis, que somos la gran mayoría, me imagino, como por el mes de agosto, ¿estamos todavía cubiertos o ya empiezan a decaer de una determinada manera? Y esos anticuerpos no se van a pegar a la llave, van a ser menos los que van a circular para captar el virus y neutralizarlo. No, de protección tenemos, lo que nos hemos dado la 3 dosis, no es que las protecciones no desaparecen, ¿también? Porque además de los anticuerpos, no es la única línea de defensa que tenemos en nuestro organismo. Existen otras líneas que se llaman mediadas por célula, quiere decir que además de las células que producen esto que se pega a la llave, hay células especializadas en detectar el virus y vamos a decir, marcarlo, como ponerle una bandera para que venga otra célula y para decirlo, obviamente, se lo coma, digamos, ¿no? Al virus. Entonces, ¿Eso es por las vacunas? Eso se activa en los dos, se activa tanto sean las vacunas como en la infección natural. Entonces, no es que no estemos protegidos. Es cierto que luego de unos 6 meses empezamos a tener, digamos, en este virus, porque hay que entender que ¿cuál fue la intención de hacer una vacuna en una pandemia? Era evitar que terminemos mal en el hospital. Es decir, uno puede tener las 3 dosis y se puede infectar igual. Doctor, yo recuerdo que al principio también se decía que era para no evolucionar de forma grave, pero también para disminuir los contagios y bajar las olas. Y eso, en realidad, en esta nueva Omicron no ocurrió. Nos contagiamos igual, me incluyo, 3 dosis y pasé bien, todo leve, pero la premisa de evitar contagios no se cumplió. A ver, ahí yo creo que ahí tenemos que hablar de lo que llamamos variantes de consideración. ¿Está bien? Hay enorme cantidad de variantes del virus. Le puedo decir, hay decenas y decenas de variantes circulando por el mundo. Elegimos algunas que llamamos de consideración porque tienen cambios que le dan al virus. El virus cambia a una velocidad que nosotros como seres humanos no cambiamos, ¿tá? Para que tengan una idea, digamos... se adapta al ecosistema, digamos. Se adapta, digo, y cambia. Eso cambia por la naturaleza genética que tiene. Es decir, cuando el virus se copia, introduce una serie de errores, ¿tá? No tiene como nosotros en la escuela de la maestra que nos corrija las faltas. Ahora, cuando usted tiene una población tan grande, muchas de esas faltas van a ser lo que nosotros llamamos deleteria. El virus se va a morir, digamos, ¿no? Pero algunos con esas faltas adquieren alguna ventaja. Por ejemplo, ser más contagioso. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía la llave, que ya era buena, ahora incluso está limada y es más fácil abrir las puertas de los pulmones. Entonces, cuando hay una variante pandémica, lo que hace es cuando llega a una localidad geográfica, lo que hace es sustituir en muy poco tiempo las variantes que ya están. Por otro lado, otra es que esos cambios que hay en la llave hace que los anticuerpos neutralizantes tengan más dificultad para reconocerla fácilmente. Entonces, yo también me contagié, digo, y tengo las 3 dosis. Tuve unos síntomas leves. Si no hubiera tenido la vacuna, hubiera tenido serios problemas, ¿no? Entonces, por eso muchas veces creo que no podemos dar el concepto de que, bueno, la Delta era una cepa peligrosa y Omicron no pasa nada, ¿tá? Yo creo que no se puede dar ese concepto de que... Entonces, ¿qué pasa? Omicron incluso nos sorprendió porque, digamos, es como en una familia, uno esperaba que cada variante que sucediera, claro, uno piensa que es de los primos cercanos. Y sale un primo segundo que hacía tiempo que no veíamos. Entonces, eso hizo que el virus tenga esa ventaja, digamos, de que nos costó un poco más a nosotros el sistema inmunitario reconocerlo. Ahora, si usted mira qué es lo que está pasando en el mundo, los números son bien claros de la diferencia que hay entre las personas
que tienen 3 dosis de una vacuna, ya sea 2 de Sinovac y una de Pfizer o 3 de... las 3 dosis de la vacuna de las que se conocen y las personas que no se han vacunado. Esos son números, digamos, que no hay manera de refutarlos, ¿no? Entonces, esa es la... ¿Por qué tenemos una ola tan grande que afortunadamente ahora está descendiendo? Hablando de números y de descensos, ya empezamos en la bajada nosotros, al igual que ha ocurrido en los primeros países que detectaron Omicron. A ver, tengamos una idea. Sí, por ejemplo, si, nosotros tenemos, por ejemplo, la misma curva que usted puede observar en España, que puede observar en Francia, que puede observar en Argentina. Digo, son... Porque, digo, hoy en un país abierto esto básicamente se puede comparar. Y hay una tendencia muy significativa a la baja de esta onda. Es decir, que esta onda... todo indicaría que va a pasar de mediar que no surja otra variante nueva. Como la BA2, por ejemplo. La BA2 es bastante parecida al Omicron, pero puede ser otra. Así que cuando usted me preguntaba si los países que primero detectaron, por ejemplo, el Omicron se detectó en Sudáfrica, ¿no? Un país que tiene una cobertura que es menos del 20% de la población. Pero no quiere decir que sea originaria de Sudáfrica. Nosotros, obviamente, las cooperaciones que tenemos con colegas de todo el mundo, hay cepas de Omicron que circulaban en Botswana, que es un país que está al lado, que tiene menos del 6%. Entonces, mientras no haya una igualdad de acceso a las vacunas en el mundo, es muy difícil predecir, digamos... si pueden aparecer nuevas variantes. Sí, pueden aparecer nuevas COVID. variantes. ¿Y es pero posible sí que cada vez... variantes o variantes de lo que hay? Porque en los días que estuve contagiada escuché muchísimas cosas. Por ejemplo, alguien del sistema de salud dijo, no, la Omicron ya está teniendo variantes dentro de Omicron que no son detectadas por los PCR. La BA2. La BA2, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Eso Sí. es posible? Porque entonces ahí ya pensar en el final de la pandemia se hace más difícil, ¿no? A ver, en este momento en los laboratorios que estamos trabajando, tanto en nuestra Universidad de la República como en el Instituto Pasteur, todo lo que detectamos es Omicron. En este momento no detectamos otra variante. Sí, Salinas dijo el otro día, No, se lo consulté detectamos. personalmente y me dijo que no habían detectado todavía con la secuenciación genómica BA2. BA2. Eso, digamos, no quiere decir que en el futuro esa cepa no pueda llegar. Ahora, cuando una estirpe nueva llega, en el caso de nuestro país se encontró con una buena campaña de vacunación, quizás nos quedamos un poquito en la tercera dosis que tuvimos que convencer a los ciudadanos, ¿no? A los compatriotas un poco más. Yo creo que igual con Omicron lo convencimos, Cristina. Sí. Me parece que sí. Y entonces yo creo que, es decir, y también ahora, cuando uno llega a una situación de una onda que uno cada 25 uruguayos tuvo, digo, cuando estábamos arriba en la ola, el COVID, genera una situación, digamos que no hubiera sido lo mismo que una estirpe que hubiera llegado en un momento que no... Claro, como la P1, por ejemplo. Por ejemplo, si la hubiera P1 hubiera pasado. llegado cuando no teníamos todavía esta campaña de vacunación. Ahora, también yo creo que es importante el mensaje que, a ver, somos una comunidad diversa, no somos todos iguales. Hay veces que llaman, yo me acuerdo, programa de radio oyentes decían, bueno, pero yo nunca me enfermé. Bueno, puede ser que haya sido asintomático, Claro. que usted lo pasó y no se enteró, pero uno también se vacuna no solo para protegerse uno, sino para proteger su entorno. Claro, pero en este caso capaz que no corre tanto ese argumento, porque si igual nos contagiamos. No, corre porque, a ver, en la medida en que yo estoy vacunado, la carga viral, lo que hago es una supresión de la población, ¿está bien? Viral. En la medida en que mi sistema hace toda la fuerza para suprimir los virus, mi capacidad de actuar como agente transmisor es muy baja. Claro. ¿No? Entonces,
no es lo mismo en las personas que no se han vacunado. Es decir, que puedo transmitirle, por ejemplo, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Entonces, es decir, podemos estar yendo a lo que se llama una endemia, y es decir, que tampoco no es que las endemias sea algo buenísimo, ¿no? Pero donde nos vamos a tener que acostumbrar a que la diferencia con la pandemia, en la endemia es, el virus circula, pero a un nivel bajo, ¿no? En una región geográfica, y cada tanto puede haber un pequeño pico, ¿no? Salir de la pandemia es importante, incluso se puede pensar en otras estrategias, se están desarrollando, digamos, estas no son las únicas vacunas que están en juego, en la cual están en juego, hay más de 100 vacunas candidatas que están en distintas etapas, que son para otra fase de la enfermedad. Cristina, quería consultarle por varios anuncios que hizo el gobierno por estas horas a través de, bueno, algunos surgieron a través de algunos medios de comunicación, otros fueron consultados al propio ministro de Salud. Por ejemplo, el no pedir un test de PCR para ingresar al país, que se viene analizando de cara a la semana de turismo, que sea de antígeno, cuando sabemos que el antígeno muchas veces no arroja un resultado positivo y el PCR sí. Y después que dentro de la comunidad del Mercosur, entre países, los ciudadanos puedan tal vez moverse, quienes estén vacunados, sin la necesidad de un test. ¿Cómo lo analiza usted teniendo en cuenta esa situación, entre comillas, de endemia que empezamos a transitar? Sí, yo creo que, puede haber cambios en lo que es la gestión del testeo. ¿Pero es bueno para este momento? Bueno, creo que la onda está bajando. Yo, en mi opinión personal, yo me esperaría un poquito más para cambiar las medidas tradicionales, ¿no? Por ejemplo... El PCR. Tanto sea el PCR como sean, por ejemplo, lo cual no quiere decir que el mes que viene estemos en otra situación y eso se puede hacer. Lo que estamos mirando es una onda que yo creo que esta onda va a pasar y vamos a llegar a niveles bajos de circulación. Ahí yo creo que se puede. Pero para tomar Carnaval no, medida. que es lo que por lo menos pretende el sector turístico en negociación entre creo ministerios. que el test de antígenos yo creo que es algo bueno como primera línea, si bien obviamente los test que hemos diseñado, en particular digo porque mi laboratorio estaba involucrado, los test de PCR son mucho más sensibles. Creo que lo que me gustaría dejar es el mensaje de cuando baja la onda, siempre tenemos, y en este caso yo creo que sí, que vamos a llegar a niveles que podemos realizar actividades que son muy importantes, por ejemplo, las actividades educativas, las actividades empresariales, etcétera. Pero todavía tenemos circulando una cantidad de casos, ¿no? Y Delta todavía también, por ejemplo. Y creo que muy bajo, pero es decir, Omicron está bajando esa onda, y lo que no deberíamos es, por ejemplo, hay medidas que no cuestan nada a esta altura, ¿no? Por ejemplo, el tapabocas todavía tiene su lugar en espacios cerrados, la ventilación de los locales, todas esas medidas. Creo que hay dos cosas. Uno, no hay que minimizar Omicron como cepa que causa COVID-19, no es tan así, digamos, y no dar, es como que usted está llegando de una maratón y le falta 100 metros y mira hacia atrás y ves que los otros vienen como 200 metros atrás y ya canta victoria. No, primero hay que cruzar la línea. Claro, ¿no? Ese es un poco el mensaje que le digo. Creo que la línea está cerca. ¿Y esa línea marca el comienzo de la endemia, entonces? Seguramente marca el comienzo de una endemia, pero no quiere decir, no podemos bajar la guardia. ¿Por qué? Porque usted no puede mirar una virosis emergente solo a escala nacional. Primero, la pandemia se va a terminar cuando se termine la pandemia en el mundo. Es decir, puede terminar la pandemia para Uruguay, ¿no? Pero eso también significa mirarlo regionalmente.
No depende solo de nosotros, ¿está bien? Yo no puedo asegurar hoy que en otra región del mundo Aparezca otra variable. aparezca otra variante. También eso de, digamos, si bien es cierto que podemos tender a que el virus se va adaptando, puede no ser tan patogénico como antes, pero eso tampoco es algo que está garantido, ¿no? O sea, es probable que eso pase, pero no quiere decir que por alguna razón de las mutaciones del virus podamos tener una estirpe que puede ser más agresiva. Eso, ¿la tendencia es que sea menos agresiva con la vacunación que tenemos? ¿O la tendencia es a que tal vez en África, que usted manejaba esos porcentajes bajísimos de vacunación, pueda aparecer una variante del estilo P1 Delta? Puede aparecer en cualquier parte del mundo, pero obviamente en los países que tienen muy baja cobertura de vacunación... Va a tener un efecto y acá otro. Va a tener un efecto y va a tener más probabilidades, porque nosotros acá estamos, como población, suprimiendo la población viral, ¿no? Claro. Tendiéndola muy baja. En los países, digo 6% de cobertura no existe. Claro. Entonces allí es un caldo cultivo para el virus, digamos, es como la mejor situación para que aparezca. Entonces, eso también depende mucho del acceso de los países a las vacunas, que es todo un tema, y la igualdad, ¿no?, de los países de tratar de contribuir a que la región y los países del mundo accedan a las vacunas. Doctor, muchas gracias por este tiempo, por sus explicaciones. No, muchísimo. Siempre un gusto poder participar de su programa. Siempre nos quedan mil dudas. Porque nos quedó, por ejemplo, en el tintero el tema de las personas inmunes, ¿no? Que se aprestan a estudiarlas, a ver qué es lo que pasa con esos organismos que no se contagian. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la nota con el doctor Juan Cristina. Ya son las 9 de la mañana, 38 minutos.